Un mar de oportunidades. El Caribe en 1513. El Caribe en 1513 era un hervidero de actividad. Las aguas cristalinas y las costas exuberantes eran testigos de un flujo constante de barcos y personas. Las noticias del Nuevo Mundo se habían extendido por Europa como la pólvora. Cada puerto, cada taberna, resonaba con relatos de tierras lejanas y promesas de riquezas inimaginables. Las historias de tierras inexploradas, riquezas infinitas y pueblos exóticos alimentaban la imaginación de aventureros y gobernantes por igual. Los mapas, aunque rudimentarios, eran tesoros en sí mismos, guiando a los valientes hacia lo desconocido. La corona española, ansiosa por expandir su influencia y llenar sus arcas, veía en el Caribe la puerta a un imperio colosal. Cada expedición era una apuesta, una inversión en un futuro dorado. Naves cargadas de hombres y sueños partían desde Sevilla, cruzando el Atlántico en busca de fortuna y gloria. Los marineros, con sus corazones llenos de esperanza, enfrentaban el vasto océano con valentía. Pero el paraíso caribeño también ocultaba peligros. Detrás de su belleza natural, acechaban amenazas que podían convertir el sueño en pesadilla. Las enfermedades tropicales, las tormentas impredecibles y la resistencia de los indígenas eran desafíos constantes. Cada día en el Caribe era una lucha por la supervivencia. La promesa de riquezas a menudo se veía truncada por la muerte, la enfermedad o la simple mala suerte. Muchos nunca regresaron a casa, sus sueños enterrados en tierras extranjeras. A pesar de los riesgos, la fiebre del oro y la sed de aventura seguían atrayendo a hombres como Juan Ponce de León, dispuestos a arriesgarlo todo por un pedazo del Nuevo Mundo. La promesa de un futuro brillante y la posibilidad de dejar una marca en la historia eran motivaciones poderosas. Juan Ponce de León era un hombre de su tiempo, un reflejo de la era de exploración y conquista que definió el siglo XV. Nacido en España en 1474, creció en una época marcada por la Reconquista y la expansión territorial. La Reconquista, una serie de campañas militares para recuperar territorios ocupados por los moros, moldeó su juventud y su visión del mundo. Desde joven, se sintió atraído por la vida militar, participando en campañas contra los moros en Granada. Estas experiencias tempranas forjaron su carácter y le enseñaron el valor de la disciplina y la estrategia en el campo de batalla. Su valentía y determinación le valieron el reconocimiento y la confianza de la corona. Fue recompensado con títulos y tierras, lo que le permitió ascender en la jerarquía social y militar de la época. Tras la conquista de Granada, Ponce de León se embarcó hacia el Nuevo Mundo. La promesa de tierras inexploradas y riquezas incalculables lo atrajo como a muchos otros de su generación. Llegó a la Española en 1502 como parte de la expedición de Nicolás de Obando. Esta isla se convirtió en el punto de partida para muchas de sus futuras aventuras y conquistas. Allí, demostró su valía como soldado y administrador, participando en la conquista de la isla y la subyugación de la población indígena. Su habilidad para manejar tanto la espada como la pluma lo hizo indispensable para la corona. Fue nombrado gobernador de la provincia de Higüey, donde amasó una considerable fortuna gracias a la explotación de minas de oro y la mano de obra indígena. Su éxito económico le permitió financiar futuras expediciones, pero Ponce de León no era hombre de conformarse. Siempre buscaba más, impulsado por una insaciable sed de aventura y descubrimiento. Ambicionaba nuevos desafíos, nuevas tierras por conquistar y nuevas riquezas por descubrir. Su espíritu inquieto lo llevó a explorar más allá de lo conocido, dejando una marca indeleble en la historia de la exploración. En 1513, Ponce de León dirigió una expedición hacia el norte. Guiado por rumores de una tierra rica en oro y recursos, navegó por aguas desconocidas hasta avistar una costa exuberante y desconocida. Era el 2 de abril, Domingo de Ramos, cuando desembarcó en un territorio que bautizó como la Florida por su verdor y la festividad religiosa. Sin embargo, la Florida no era un paraíso deshabitado. Las tribus indígenas que habitaban la región, como los Calusa y los Tequesta, no estaban dispuestas a entregar sus tierras sin luchar. Ponce de León se encontró con una resistencia feroz, enfrentándose a ataques constantes y demostrando una crueldad despiadada en su afán por someter a los nativos. A pesar de la creencia popular, no hay evidencia histórica de que Juan Ponce de León estuviera buscando la fuente de la juventud en su viaje a la Florida.
Sus motivaciones, como las de la mayoría de los conquistadores, eran mucho más mundanas: oro, gloria y expansión territorial. Los documentos de la época y las crónicas posteriores sugieren que Ponce de León buscaba establecer una colonia en la Florida, explotar sus recursos naturales y encontrar una ruta marítima hacia el Pacífico. La leyenda de la Fuente de la Juventud surgió posteriormente, alimentada por la fascinación que despertaba la figura del conquistador y la búsqueda de la inmortalidad. El mito de la eterna juventud. Orígenes y evolución. El mito de la Fuente de la Juventud es anterior a la llegada de los europeos a América. Diversas culturas a lo largo de la historia han fantaseado con la posibilidad de vencer a la muerte y rejuvenecer el cuerpo. Los antiguos griegos contaban historias sobre el jardín de las Hespérides, donde crecían manzanas que otorgaban la inmortalidad. En la Edad Media, la búsqueda del Santo Grial o la piedra filosofal también reflejaban este anhelo humano por la vida eterna. En el caso de Ponce de León, la leyenda parece haber surgido a partir de una combinación de factores: la mención en algunos escritos de su interés por encontrar remedios para el envejecimiento, la confusión con otras historias de fuentes milagrosas en el Caribe, y la propia fascinación que despertaba la figura del conquistador. Aguas traicioneras. La segunda expedición de Ponce de León. En 1521, Ponce de León regresó a la Florida con una nueva expedición. Esta vez, su objetivo era establecer una colonia permanente en la bahía de Charlotte Harbor. Sin embargo, la resistencia indígena seguía siendo implacable. En un enfrentamiento con los Calusa, Ponce de León resultó gravemente herido por una flecha envenenada. La expedición, diezmada por las enfermedades y los ataques, se vio obligada a retirarse a Cuba, donde Ponce de León murió a causa de sus heridas. Sus restos fueron enterrados en San Juan, Puerto Rico, poniendo fin a la vida de un hombre que, a pesar de su crueldad y ambición desmedida, dejó una huella imborrable en la historia del Nuevo Mundo. Un legado complejo: conquista, descubrimiento y mito. El legado de Juan Ponce de León es complejo y controvertido. Su vida y acciones han sido objeto de numerosos debates y análisis históricos. Por un lado, fue un producto de su tiempo, un hombre que participó en la conquista brutal del Nuevo Mundo, sometiendo y esclavizando a sus habitantes originarios. Las expediciones que lideró estuvieron marcadas por la violencia y la explotación. Su nombre está ligado a la violencia, la codicia y la destrucción que caracterizaron la colonización española. Las comunidades indígenas sufrieron enormemente bajo su mando, y su legado en este aspecto es oscuro y doloroso. Por otro lado, fue un explorador audaz, un navegante experimentado que amplió el conocimiento geográfico de su época. Sus viajes y descubrimientos contribuyeron significativamente a la cartografía y al entendimiento del mundo en su tiempo. Su descubrimiento de la Florida abrió un nuevo capítulo en la historia de América del Norte, aunque a costa del sufrimiento de sus habitantes originales. Este evento marcó el inicio de una era de exploración y colonización en la región. Y, por supuesto, su nombre ha quedado unido para siempre al mito de la Fuente de la Juventud, una búsqueda legendaria que simboliza la eterna búsqueda humana de la inmortalidad y la renovación. Una leyenda que, a pesar de su falsedad histórica, sigue fascinando y capturando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. La Fuente de la Juventud se ha convertido en un símbolo cultural, atrayendo a turistas y curiosos a lo largo de los siglos. La búsqueda de la inmortalidad, un deseo universal. La persistencia del mito de la Fuente de la Juventud, incluso siglos después de la muerte de Ponce de León, nos habla de un deseo humano universal: la añoranza por la inmortalidad, por vencer al tiempo y la muerte. Desde las antiguas leyendas hasta la ciencia ficción moderna, la búsqueda de la vida eterna ha sido un tema recurrente en la literatura, el arte y la cultura popular. A pesar de que la ciencia nos dice que la muerte es inevitable, la esperanza de encontrar una forma de prolongar la vida, de rejuvenecer el cuerpo y desafiar los límites de la biología, sigue viva en el imaginario colectivo. Ponce de León y la fascinación por lo desconocido. La historia de Juan Ponce de León y la Fuente de la Juventud es, en última instancia, una historia sobre la fascinación humana por lo desconocido. Es una historia de exploración, de ambición desmedida, de crueldad y de la búsqueda incesante de la gloria y la riqueza.
es también una historia sobre la capacidad de la imaginación humana para crear mitos y leyendas que trascienden el tiempo y la realidad. La fuente de la juventud, aunque nunca existió en el mundo real, sigue siendo un poderoso símbolo del anhelo humano por la inmortalidad, un recordatorio de nuestra fascinación por los misterios de la vida y la muerte, y un testimonio de la perdurabilidad de las leyendas en la historia de la humanidad.